Iniciar, le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a orar, algunos estamos enfermitos, vamos a pedirle a Dios, ¿cuántos dicen amén? Génesis 12, 1, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cierre sus ojos, si ya conoce a Dios, traiga su corazón delante de Él. Él ya nos conoce, Él nos creó, Él nos trajo aquí, Él sabe cómo vivimos, Él sabe cuál es nuestra necesidad antes que se la pidamos. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, solo a ti te adoraremos y a ti te serviremos, mi Señor Jesucristo, porque tú eres el Señor, el Dios de toda gloria. Gracias, Padre, porque perdonaste todos nuestros pecados. Gracias por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz, la cual nos ha dado vida eterna. Gracias por la obra que estás haciendo en tus hijos, Padre. Sabemos que estamos siendo perfeccionados y llevados a tu imagen, Señor. Padre, te pedimos por los que estamos enfermos físicamente. Algunos, tú conoces, Padre, la condición de cada uno. Te pedimos por la salud de nuestra hermana Zaida, de nuestra hermana Mari, nuestra hermana Guillermina, nuestro hermano Francisco, Jamie, por todos los que estamos enfermos, Señor. Te rogamos por nuestra salud, Señor. También te pedimos, Padre, por los que están enfermos espiritualmente, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que están muertos en sus pecados y delitos, para que hoy a través de Cristo, Señor, reciban la vida. En el nombre de Jesús, en tus manos nos dejamos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vaya usted a Deuteronomio 8, versículo 1, 2. Seguimos con nuestro tema, la tierra de Canaán. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos ya les quedó claro qué es la tierra de Canaán? ¿Qué es la tierra de Canaán, hermanos? A ver, diga: el reino de Dios. ¿Qué representa Egipto? El reino de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Egipto, todos los que están en Egipto, ¿bajo qué gobierno están? Bajo Satanás. ¿Cómo están espiritualmente? Muertos, ciegos y son esclavos del pecado. Si yo digo que estoy en el reino de Cristo y estoy en Canaán, ¿cómo estoy? Vivo, tengo la vida de Dios, tengo la sabiduría de Dios, tengo el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Qué más tengo? Tengo libertad. Cristo me ha hecho libre del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y diga: y veo, conozco la verdad que es Jesucristo y su palabra. Amén. Entonces vamos a ver este tema el día de hoy. Dice Deuteronomio 8, 1, 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y le dice Dios a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años trajo Dios a Israel por el desierto? 40. ¿Para qué lo trajo? ¿Para qué Dios llevó a Israel al desierto? Ahí léalo. Para afligirle, para probarle, para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué representa el desierto, hermano? ¿Qué crees que representa el desierto? Diga: es el caminar del cristiano. ¿Qué es el caminar? Donde va a ser probado, donde va a ser afligido. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice que el desierto representa al alma. Ellos traen esa doctrina que dicen que hay Egipto, desierto y Canaán. ¿Cuántas cosas hay ahí? 3. Y ellos lo manejan así, dicen que Egipto representa la carne, que el desierto representa el alma y que Canaán representa el espíritu. Y de ahí sacan muchas doctrinas que no tienen un fundamento bíblico. La Biblia dice que solo hay dos posiciones, que es la carne y el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que andas en la carne o andas ¿dónde? Nada más hay ¿cuántas posiciones? 2. Ahora, ¿qué hay con el alma? Si andas en la carne, ¿cómo está tu alma?
Está muerta. ¿Cómo está tu entendimiento? Entenebrecido. ¿A quién amas? ¿A Dios o al pecado? Al pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, si andas en el Espíritu, tu alma, ¿a quién ama? Ama a Dios. Dice el mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Tu entendimiento cómo está? Diga, yo ya veo, yo ya entiendo que solo hay un Dios verdadero que creó el cielo y la tierra, que es mi Padre. ¿Cuál será amén? ¿Cuántos de aquí ya entienden la diferencia de la creación y al Creador? ¿Cómo está tu alma? Diga, tiene entendimiento. Mi alma tiene entendimiento, yo conozco al Creador. ¿Cuál será amén? ¿Cuántos conocen el propósito de su existencia? ¿Para qué fuiste creado? Diga, para servir y adorar a Dios. ¿Cuál será amén? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Si hay entendimiento o no? Entonces, mira, si empezamos a hacer esas interpretaciones, vamos a torcer las escrituras y vamos a empezar a sacar muchas doctrinas erradas. ¿Qué doctrina sale de esto que creen esto? Miren, van a decir que hay cristianos carnales, que hay cristianos almáticos y que hay cristianos espirituales. No, o eres cristiano o eres incrédulo. ¿Conocen amén? No hay nada intermedio, diga, no hay nada intermedio. Ahora, el cristiano está siendo perfeccionado. ¿Cuántos en amén? El cristiano ya es santo, diga, ya es santo. Y está siendo santificado. ¿Cuántos entienden eso? El cristiano ya conoce a Dios y sigue creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos en amén? El cristiano ya es salvo y está esperando la manifestación de la salvación cuando venga Cristo. Pero no anda en su alma, anda en el Espíritu, diga, anda en el Espíritu. Y lo vamos a comprobar, porque hay hermanos que aunque se les da la palabra de Dios no lo van a aceptar, pero cada quien, ¿verdad? Mire, vaya usted a Romanos 8:1 y tiene que quedar muy claro esta doctrina. Hay otros que dicen que hay cristianos que están en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Sí los has escuchado? ¿Dónde está el cristiano ya? Ya nada más está en el lugar santísimo. Para ahorita los que estamos en Cristo, ya no estamos en la ley. ¿Qué pasó con el atrio y el lugar santo? Fueron quitados ¿cuándo? Cuando Cristo murió y fue rasgado el velo y nos abrió la entrada al lugar santísimo. ¿Cuántos en amén? Entonces miren, en Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para quienes. ¿Cómo sabemos que alguien realmente ha creído en Cristo y tiene a Cristo en su corazón? ¿No anda dónde? No anda en la carne. ¿Dónde anda? ¿Cómo saber si alguien es realmente salvo, es hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo? Diga, no anda en la carne. Y si alguien anda en la carne, no es hijo de Dios. A ver otra vez, si alguien anda en la carne, ¿por qué no es hijo de Dios? Porque los que andan en la carne no tienen al Espíritu de Dios. Otra vez, los que andan en la carne no tienen al Espíritu de Dios. Pero ¿cuántos grupos ve aquí de personas que andan en la carne y andan dónde? ¿Ve usted un tercer grupo? Que diga, y también hay unos que por ahí andan en el alma. ¿Sí dice así? No, o andas en la carne o andas ¿dónde? O estás en Egipto o estás en Canaán. No hay punto medio. Ahorita voy a explicar lo que es el desierto, pero no es un punto medio. ¿Cuántos en amén? Ahora, miren, ¿qué dice aquí en el 8:6? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? ¿Cómo está el que anda en la carne? Está muerto. No está medio muerto ni medio vivo, ¿verdad? Ahora, el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? ¿Cómo está el que anda en el Espíritu? Está vivo y tiene la paz, está reconciliado con Dios, ¿verdad que sí? Ahora, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué son los que andan en la carne? Enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Miren, hermano, todo el que no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda andar en el Espíritu. Es imposible. Su naturaleza siempre lo va a llevar a andar ¿qué? En la carne. Ahora, alguno de aquí dirá ¿qué es andar en la carne? Ahorita lo voy a explicar. Es practicar el pecado. ¿Qué es andar en la carne? ¿Y qué es andar en el Espíritu?
andar en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado a los hijos de Dios. Andar en la santidad, andar en amor, en paciencia, en bondad, tenemos dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Miren, entonces dice, 8, y los que viven según la carne, ¿pueden agradar a Dios? Ahora, ¿por qué no pueden agradar a Dios? Porque no son hijos de Dios, ni tienen una fe verdadera. Y le dice Pablo a los cristianos, a los verdaderos cristianos, mas vosotros no vivís según cómo. A ver, nos está diciendo Pablo, si tú eres hijo de Dios, tú no vives según la carne, ¿verdad que no? Sino según cómo vivimos. Vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A ver otra vez, ¿quién puede vivir en el Espíritu? Los que tienen al Espíritu, los que han nacido del Espíritu. Hay dos nacimientos, hermano. El que nace de la carne, ¿qué es? Carne. ¿Cómo va a vivir? Va a vivir en la carne. Él le va a gustar fornicar, adulterar, robar, mentir. Esa es su naturaleza. A él le encanta estar en ese ambiente. Por eso le encanta estar en un bar, viendo a mujeres que se desvisten. Le gusta emborracharse, le gusta mentir, porque esa es su naturaleza. Es carne. Y los que nacen de espíritu, ¿qué somos? ¿Dónde andamos? En el Espíritu. ¿En una vida perfecta? No, digan no. Nos están perfeccionando. Aún llegamos a pecar, pero no practicamos el pecado. Un cristiano puede un día caer un día llegar a tomar y emborracharse un día, pero no va a permanecer ahí. Si es cristiano se va a levantar y va a seguir caminando. ¿Cuántos amén? Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar ¿qué? El pecado. Entonces, si alguien anda en la carne, el Espíritu, ¿qué dice? Si alguno no tiene el Espíritu, dice de Cristo que no es de él. Miren, hermano, no hay punto medio. Esto ya lo hemos enseñado. ¿Cuánto tiempo tenemos enseñando esto, hermano? Y hay quienes todavía no lo pueden entender. Mira, hay nacido de nuevo y hay no nacido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el nacido de nuevo es una nueva creación. ¿Es una qué? Y el que no ha nacido de nuevo, ¿qué es? Es la vieja creación. Es el hombre caído. Es aquel que está gobernado por Satanás y es esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el nacido de nuevo es un buen árbol. ¿Qué es el nacido de nuevo? Y el que no es nacido de nuevo es un mal árbol. ¿Ves algo intermedio entre ellos dos? No hay. Ahora, el nacido de nuevo es hijo de Dios. El no nacido de nuevo es hijo de ¿quién? Del diablo. ¿Dónde está ahí alguien que sea medio hijo o alguien que sea medio bueno, medio malo? ¿Dónde ves a alguien ahí? No hay, hermano, no hay. O te gobierna Satanás o te gobierna Dios. O sirves a Satanás o sirves a la justicia. O estás salvo o estás condenado. O estás muerto o estás vivo. ¿Cómo sabemos que si estoy muerto o vivo? A ver, ¿cuál es la evidencia de saber si estamos muertos o vivos? Dice la Escritura, el que aborrece, ¿cómo está? Está muerto. Si aquí hay alguien que no guarda los mandamientos de Dios, aborrece a Dios y está muerto, aunque diga conocer a Dios. Si aquí hay alguien que aborrece a su esposa, a su esposo, a su mamá, o alguien allá afuera y lo aborrece y lo odia, ¿cómo está? Está muerto. En el cristianismo no hay medios muertos, ni medios vivos, ni medios santos. Dios nos llama santos. ¿Cómo nos llama? ¿Cómo estamos delante de Dios? Diga, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Pero nos está ¿qué? Santificando. ¿Qué está haciendo el Señor con sus hijos? Ahora, ¿cómo nos está santificando? Diga, por medio de su palabra. Cristo le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo estamos siendo santificados? Por la palabra de Dios y por el trato de Dios. Dios a sus hijos los va a disciplinar para que cada día participen de su santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y al que no es hijo lo va a dejar así. Aquel que practica el pecado, a él lo va a dejar así. Va a dejar que así su corazón sea duro y siga practicando el pecado, porque no es hijo de Dios. ¿Hasta aquí a cuánto ya les quedó claro, hermano? Entonces, ¿qué es el desierto entonces? Ya vimos que no es el alma. ¿Qué es el desierto?
Diga, es el caminar del cristiano. Miren, ¿para qué Dios llevó a Israel al desierto? Para ver quién era verdadero hijo y quién no era hijo. En el caminar se ve quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Israel fue probado, diga, fue probado. ¿Y qué hizo Israel cuando fue probado? Tentó a Dios. ¿Qué hizo Israel? Tentó a Dios, reclamó a Dios, dudó de Dios, le decía, ¿vas a poder darnos de comer aquí en el desierto tú? Les hago una pregunta, ¿Israel conocía a Dios? Ya hablándolo bien, lo que es conocer a Dios, ¿conocía a Dios? No lo conocía. Ellos decían, ¿estará Dios con nosotros? ¿Dios podrá meternos a Canaán? ¿Para qué nos trajo de Egipto a este desierto? ¿Para matarnos? ¿Conocían a Dios? ¿Vivieron en santidad? No, hoy vamos a ver que no. Era gente que practicaba el pecado, fornicaciones, adulterios, robos, adoraban a Baal. Hermano, si hubieran conocido a Dios, no hubieran adorado a Baal. Entonces, ¿qué es el desierto? Digas el caminar del cristiano, donde vamos a ser probados. Y Dios va a ver ahí si realmente, ¿qué? ¿Le obedecemos o no le obedecemos? Si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. ¿Cuántos en amén? Hermano, en el desierto Dios vio quién estaba en Egipto y quién estaba en Canaán. A ver otra vez. En el desierto, ¿qué se ve? ¿Quiénes siguen en Egipto y quién está en Canaán? ¿Dónde se ve? Diga, en el desierto. En el desierto. Porque Israel aparentemente había salido de Egipto, pero en el desierto mostró que su corazón seguía en Egipto. Y en el desierto mucha gente fue probada y Dios vio que su corazón estaba en Canaán, que conocían a Dios, que temían a Dios, que obedecían a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya usted a Éxodo 5:1. Entonces vamos a ver lo que es el desierto. En el desierto es donde Dios va a probarnos, va a afligirnos. Y ahí se va a ver quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Ahora, Dios ya lo sabe antes de probarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos está probando para que Él vea quién es y quién no es. No, es para que nosotros veamos si somos o no somos. Porque Él ya conoce a los que son suyos. Amén. Entonces miren, le dice Dios a Moisés, lo manda a que le hablen a Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta, ¿dónde? Miren, Dios dice, deja ir a mi pueblo de Egipto, y en el desierto se va a ver quién me conoce y quién no me conoce. En el desierto se va a ver quién adora a Dios en espíritu y en verdad, y quienes nada más de labios lo adoran y su corazón está lejos. ¿Cuántos dicen amén? En el desierto se va a ver quién ya me sirve a mí y quién le sigue sirviendo a Faraón. Porque aquí fiesta es eso, es ir a celebrar adoración a Dios. Ahorita tú ya tienes que saber, ¿en verdad conoces a Dios? ¿En verdad sirves a Dios o sigues practicando el pecado? No importa si te dices cristiano, no importa si sirves en la iglesia, no importa si sigues siendo gobernado por Satanás, estás en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante, hermano. En el desierto se va a ver quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Vaya usted a Deuteronomio 9:7. Deuteronomio 9:7. Gloria a Dios. Vea usted lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pasó en el desierto con el pueblo de Israel? Deuteronomio 9:7. Dice así, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios. ¿Qué hizo Israel? Provocó la ira de Dios. ¿Dónde la provocó? En el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido como. A ver, en el desierto, ¿qué mostró Israel? Que era un pueblo rebelde, que aunque Dios extendió sus manos todo el día diciendo, vuélvete a mí, ven a mí, arrepiéntete, jamás quiso arrepentirse. Hermano,
En cada culto Dios nos habla y dice, arrepiéntete de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Deja de estar practicando el pecado, pon tu mirada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que parece que no escucha. Hay gente que para él lo más importante nada más es el conocimiento de la palabra. Es lo único que le interesa, saber más palabra de Dios. La palabra de Dios para santificarnos. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para que te consagres cada vez más a Dios. Para que cada día entendamos que debemos de aprovechar el tiempo porque es corto y cada día estar a los pies de Cristo, buscando su presencia, su palabra, venir a los cultos a buscar su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante, hermano. Entonces, en el desierto, en el caminar, si tú conoces al que está a tu lado, tú conoces su caminar. Tú sabes si está ¿dónde? En Egipto. Tú sabes. ¿Cuántos dicen amén? Y tú también sabes si está ¿qué? En Canaán. ¿O no lo sabes? Si tú lo conoces, yo no los conozco a todos, yo no vivo con ustedes. Por ejemplo, los esposos. La esposa sabe realmente si su esposo ya nació de nuevo. Ella sabe si es que es nacida de nuevo. Porque igualmente si ninguno es nacido de nuevo, los dos piensan que son cristianos. A lo mejor los dos piensan que son cristianos porque no han nacido de nuevo. Pero si en la casa hay un nacido de nuevo, ese puede ver. Y puede ver si su esposo está muerto o está vivo. Si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Simplemente, mira, en su forma de hablar. Si la persona sigue maldiciendo, diciendo groserías, blasfemando y nunca habla la palabra de Dios, yo te hago una pregunta. ¿Nació de nuevo? No ha nacido de nuevo. El nacido de nuevo, diga, tiene temor de Dios. Su mente ha sido cambiada, su corazón ha sido cambiado. Para él lo más importante es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si es borracho, ¿nació de nuevo? ¿Será un medio cristiano? ¿Andará en la carne? Ahorita es cristiano, pero anda en la carne ahorita. No es cristiano. Si anda de adúltero, no es cristiano. Si practica la fornicación, no ha nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? No es medio cristiano, no ha nacido de nuevo. Si la esposa igual anda igual. Si nunca la ves leer, nunca la ves orar, siempre es la misma, siempre. No hay un amor hacia Cristo, no hay un amor a la palabra. ¿Habrá nacido de nuevo? No ha nacido de nuevo. Por eso Cristo fue claro. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, ni puedes entrar en el reino. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Si no, mira, Israel quedó como ejemplo. ¿Para qué? Para que yo no haga lo mismo que hizo Israel. Israel jamás llegó a conocer a Dios. Creyeron que adoraron a Dios 40 años. ¿Cuántos años creyeron que adoraron a Dios? ¿Y sabes cuántos días lo adoraron? Ni uno. Los 40 años estuvieron adorando a Satanás y ni siquiera lo supieron. Hay gente que aquí puedes verla brincar y adorar a Dios y practica el pecado. ¿A quién adora? Adora a Satanás. Pero él, si tú le preguntas, dice, yo estuve en la presencia de Dios. Y Dios dice, a mí jamás me adoraste. Porque mi pueblo me adora en espíritu y en verdad. Y sabe que lo que a mí más me agrada es la obediencia y no tanto sus sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el desierto, hermano, es para que veamos quién es y quién no es. Israel, ¿qué hizo? Provocó la ira de Dios. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Hermano, el pueblo de Israel jamás conoció a Dios. Y tenía la palabra. Así como el que está a tu lado que tiene Biblia, también Israel tenía la ley. Pero ¿sabes qué? Jamás conoció al Señor. Hebreos 3:7. Por lo cual dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿cuántos están escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Qué te pide? No endurezcas tu corazón. Hermano, si practicas el pecado ahorita, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirte? Decirle, Señor, perdóname, y salir y volverlo a hacer. ¿Eso es arrepentirte? Hermano, arrepentirme es, Padre, estoy pecando, perdóname. Y sales de esa puerta, hermano, y tienes que entender que el pecado trae muerte. El pecado, hermano, te lleva al infierno, destruye tu matrimonio y destruye a tus hijos. ¿Sí o no?
Entonces, tenemos que estar conscientes. Ahora dice ahí, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la, ¿qué? ¿Quién tentó a Dios? Diga Israel. Donde me tentaron vuestros padres, ¿qué hicieron? Me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando, ¿dónde? Y no han conocido mis caminos. Hermano, dile que está a tu lado, si ya tienes tiempo en el Evangelio, ya tienes que conocer la palabra de Dios. Díselo así, dile, ya tienes que conocer la palabra de Dios. Si ya tienes si por lo menos ya tienes un año en el Evangelio, ya tienes que conocer la palabra de Dios. Ya tienes que conocer a Dios, que Dios es santo, justo, todopoderoso, omnisciente. ¿Cuántos dicen amén? Ya tienes que conocer a Cristo, que Él es la roca donde estamos cimentados, que Él es el pan de vida, que Él es el agua que sacia, que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Ya lo tenemos que conocer. Israel, hermano, no conocía a Dios. Se atrevió a hacer un becerro de oro y decirle, he aquí el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Conocía a Dios? No lo conocía, no conocía sus caminos. Pensaba que podía ir a Canaán y vivir en fornicación. No es posible, fuimos llamados a ser santos. ¿Cuántos eran amén? ¿Qué hacía Israel en el desierto? Fornicaba, murmuraba, tentaba a Dios, mentía, adoraba a dioses falsos. ¿Quieres verlo? Vaya usted a 1 Corintios 10. Todo aquel que vive en la fornicación, adulterio, mentira, está ¿dónde? En Egipto. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ponga atención. Israel tenía maná. Diga, tenía maná. ¿Qué es el maná? Diga, la palabra de Dios. ¿Qué es el maná? O sea, así como ustedes están escuchando la palabra, Israel también se les daba el maná. Lo menospreciaron. Un día dijeron, estamos hartos de este pan, queremos carne. Así hay gente metida en la iglesia, que un día se harta y dice, ¿sabes qué? Ya me voy al mundo. Ya no puedo estar aquí, ya tengo ganas de echarme una copa, de ir a tener sexo con otra persona, de hacer otras cosas, porque no es de aquí. Todo el que se vaya de Cristo, nunca estuvo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que piensa que alguien es cristiano y deja de ser cristiano. No, cuando alguien se aparta de Cristo, es una planta que no plantó Dios. A ver otra vez. Porque hay gente que dice, no, sí estaba ahí y la salvación se puede perder. No, cuando alguien se aparta, dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Toda planta que Dios no plantó no puede permanecer. Pero todo aquel que es plantío de Jehová jamás va a ser desarraigado ya. ¿Cuántos dicen amén? Porque mi Padre es mayor, dijo Cristo, y nadie los puede arrebatar de mi mano. Yo tengo que saber que soy plantío de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Nacido de nuevo, hijo de Dios. Entonces, ellos comían maná. En el 4, ¿qué más hacían? Bebían de la misma, ¿qué? Bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Hermano, también tenían la bendición de ser saciados. ¿Tenían la bendición de qué? Pero jamás fueron saciados. Hay gente que aquí viene a oír la palabra para que su alma no desee la carne y no le alcanza la palabra, no le sacia. No. Yo sí vengo al culto, pero también quisiera tener un novio y fornicar con él. Quisiera la fama, la riqueza del mundo, porque no realmente el agua, ¿qué? No le sacia. Solo sacia a los verdaderos hijos de Dios. Solo un verdadero hijo de Dios está saciado. Está saciado, está lleno. Ya no le interesa la carne, porque la carne es muerte. ¿Cuántos eran amén? Pero ellos no eran saciados, hermano. ¿Y por qué decimos que no eran saciados? Miren, ¿qué hacían? ¿Qué hacían en el 6?
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no que codiciemos cosas malas. ¿Estaban saciados? No, ¿por qué? Codiciaban cosas malas, hermano. ¿Qué más hacían? Eran idólatras en el 7. No seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Por qué la gente tiene algo más valioso que Dios? ¿Por qué la gente ama más su trabajo, su dinero, su esposa, su pecado que a Dios? Porque esta agua no lo ha saciado. Él se siente insatisfecho. Todos los días no tiene contentamiento. Está buscando que algo lo llene y no se da cuenta que su vida está vacía. El único que nos puede llenar es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean todo lo que hacían. ¿Qué más hacían en el 8? Fornicaban. ¿Por qué alguien fornica? No tiene el Espíritu Santo. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, tiene dominio propio. ¿Qué tiene? Y aunque va a tener una lucha contra la fornicación, se va a meter en oración y el Señor le va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y no puede fornicar, ¿por qué? Porque tiene el espíritu de poder y de dominio propio. Pero si practica la fornicación, no tiene el Espíritu, así de sencillo, no tiene el Espíritu Santo. Entonces fornicaban. ¿Qué más hacían? Y en el 9, tentaban al Señor. Hermano, hay gente que se atreve a decir que Dios es injusto, que porque no salva a todos. No, entonces, si no salva a todos, Dios es injusto. Si Dios no va a salvar a poquitos, entonces Dios no es amor. O sea que Dios tiene que probarte que Él es santo, que Él es justo, o Él es santo y justo porque Él es Dios. ¿Quién puede juzgar a Dios, hermano? A ver, la gente piensa que puede sentar a Dios en una silla y que le puede pedir explicación. Un hombre sabio lo quiso hacer y quedó avergonzado y puso su mano en su boca y dijo, jamás vuelvo a abrir mi boca. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios no tiene que probar nada, Él es. Él es el creador de todas las cosas, lo creas o no lo creas. Él es santo, Él es perfecto, justo, misericordioso y también va a derramar su ira, porque Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? No podemos tentar a Dios, jamás te atrevas a quererle decir, explícame por qué me tienes así, explícame por qué te llevaste a mi hijo, explícame, ¿quiénes somos nosotros? ¿Podrá el barro decirle al que lo creó, por qué me haces así? No, hermano. Nosotros aceptamos ¿qué? Su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tentamos al Señor, ¿verdad que no? Ellos lo tentaban. ¿Qué más hicieron? Perecieron, ¿por qué? Por las serpientes. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ponga atención en el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, en el desierto se va a ver quién es y quién no es. Dice la parábola del sembrador, que muchos dicen que creen. ¿Cuántos creen en esta iglesia? ¿Y qué hacen en la prueba? ¿Cómo era su fe? ¿Eran cristianos que dejaron de ser cristianos? ¿Eran cristianos que obtuvieron la gracia y después cayeron de la gracia? Hermano, ¿alguien puede caer de la gracia? Nadie puede caer de la gracia. En Gálatas le dice Pablo a los Gálatas, ustedes habían caído de la gracia, pero les está diciendo, nunca fuiste. Si te circuncidas, estás demostrando que no tienes al Espíritu Santo. Porque si tuvieses al Espíritu Santo, la unción te guiaría a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿habrá un cristiano, que de repente diga, no me alcanza la fe en Cristo, necesito circuncidarme? ¿Habrá un cristiano? No puede haber un cristiano. Un verdadero cristiano sabe que en Cristo está completo. Sabe que con un solo sacrificio Cristo nos hizo perfectos. Un verdadero cristiano. El que no es verdadero cristiano, lo veíamos el miércoles, va a ser engañado. ¿Quiénes van a ser engañados? ¿Los cristianos? No. Los cristianos no pueden ser engañados. Van a ser engañados los que se dicen cristianos y son falsos cristianos. Esa gente sí va a ser engañada.
De hecho, ahorita, todos los seguidores de Benny Hill, Cash Luna, que se dicen cristianos y que están siendo engañados, muchos de ellos son falsos. ¿Cómo son? Falsos, porque un verdadero cristiano conoce la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Un verdadero cristiano jamás va a regresar a la ley. Sabe que Cristo es la realidad de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Un verdadero cristiano no va a volver la gracia en libertinaje. A ver otra vez. Un verdadero cristiano no va a convertir la gracia en ¿qué? No va a decir, como soy salvo por fe, puedo vivir como yo quiera, al cabo es por fe. No, un verdadero cristiano vive en santidad. Un verdadero cristiano tiene temor de Dios. ¿Cuántos en amén? ¿Puede ser engañado un cristiano? No puede ser engañado. El que es cristiano ahorita y por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. ¿Quiénes se van a perder? Los que no son. Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Salmo 106. Salmo 106. Hermano, Israel en el desierto mostró que aborrecía la tierra de Canaán. A ver, ¿qué mostró? Salmo 106, 24. Israel estaba en el desierto, hermano. Y mira lo que hizo Israel. ¿Aborrecieron qué? Hermano, alguien que no es cristiano, ahorita le tienes que rogar que vaya a la iglesia. No es cristiano. Le tienes que rogar, vamos a la iglesia. No, es que no tengo ganas. No, es que ya no quiero ser religioso, ya no quiero ser hipócrita. ¿A qué voy? No cambio. No es cristiano. No es. Alguien que es cristiano se goza con los que le dicen vamos a la casa del Señor. Le gusta oír la palabra de Dios porque Dios va a hablar a su vida, va a bendecir su vida. Alguien que es cristiano, aunque la carne es débil y le cuesta, pero él desea estar con su Señor. Él desea venir y adorar a su Señor y a lo mejor está enfermo, cansado, pero él en su corazón le da las gracias a Dios porque lo sacó del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Israel aborrecía la tierra de Canaán, aborrecía lo espiritual. Es como que si le tienes que decir a tu pariente, ponte a leer la Biblia, ay no, qué aburrido. Ay no, es que es bien aburrido, ni le entiendo. No es cristiano. No es, ¿está dónde? En Egipto. Hermano, Israel menospreció el maná, se hastió de comer maná. Cuando ves a alguien que deja de venir a la iglesia es porque ya se hastió. Ya no quiere oír la palabra, ya quiere estar en su casa viendo películas que le alimenten la carne. Ya no quiere oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. ¿Qué mostró Israel en el desierto? Que jamás nacieron de nuevo, que jamás conocieron a Dios. Entonces, ¿aborrecían qué dice ahí? La tierra ¿qué? Deseable. No creyeron a su palabra. Era gente incrédula. En el caminar se ve quién es creyente y quién es qué, incrédula. Números 11:4. Aquí vamos a ver cómo llegaron a aborrecer el maná. Gloria a Dios. Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué quería comer Israel? ¿Qué representa aquí la carne? El pecado. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Dónde estaba su corazón? En Egipto. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y vean cómo se expresan del maná. Y ahora nuestra alma se seca. ¿Cómo estaban? Secos. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. No les era suficiente la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí realmente, los que son hijos, encuentran en la palabra su alimento, encuentran sabiduría, encuentran el poder de Dios para ser cambiados? Porque hermano,
El poder de Dios está en su palabra. El poder de Dios está en su palabra. La palabra hace nacer de nuevo. ¿Qué hace la palabra? La palabra me da sabiduría y entendimiento del conocimiento de Dios. La palabra me fortalece en la fe, me afirma en la roca. La palabra es mi espada para poder pelear contra todo argumento que se levanta contra la verdad de Dios. ¿Cuál es el amén? ¿Qué es la palabra? Diga, la espada del Espíritu Santo. Si alguien te trae una doctrina que es de demonio, ¿qué haces? Sacas la espada. ¿Qué sacas? No lo atas y lo amarras y le echas la espada de fuego, no. Sacas la palabra de Dios y Él te dice, hay cristianos carnales, y tú les dices, está escrito, o has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. O estás muerto o estás vivo. O eres buen árbol o eres mal árbol. O gobierna Satanás tu vida o la gobierna Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y derrumbas, ¿qué derrumbas en ese momento? Todo su argumento que trae, porque ¿quién puede contra la verdad? Nadie puede contra la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, cuando alguien empieza a tener deseos por la carne y se regresa al mundo, no eran de nosotros. Y en el desierto se ve quién es y quién no es. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 6:51 dijo Jesucristo, Juan 6:51 si lo quieres apuntar, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Quien me come vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde podríamos ir, hermano? Si solo Dios tiene palabras de vida eterna, ¿a dónde podríamos ir? A ninguna parte, ¿verdad que no? En Números 21:4 dice que Israel por su pecado, Dios mandó serpientes para que los mordieran. Números 21:4. Números 21:4. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Dónde estaban? En el desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Seguían murmurando, seguían menospreciando la palabra de Dios. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué les envió? Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué? Ahí ¿qué iba a mostrarse en la gente que estaba siendo mordida? Si tenían fe o no tenían fe. Todo el de fe, ¿qué iba a hacer? Iba a mirar la serpiente. Y el que no creía, no iba a mirar la serpiente. En este caminar se va a ver quién tiene fe y quién no tiene fe. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando Cristo dijo que cuando Él fuese levantado, ¿de quién estaba, a qué estaba refiriéndose? ¿Sí ha leído ese texto? Vamos a leer ese texto, mire. Juan 3:14. Todo el que cree en Cristo ahorita, ¿qué tiene? Diga, tiene fe, tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3:14. Porque esta serpiente, ¿a quién simbolizaba? ¿Figura de quién era? Era de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya tenemos Juan 3:14? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Hermano, esa serpiente representaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y dice en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el que está a tu lado ya cree en Jesucristo, ¿qué tiene? Vida eterna. Ha nacido de nuevo, está bajo el reino de Cristo, está en la tierra de Canaán. Y aún seguimos caminando, ¿dónde? En el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Hechos 7:41, vamos a ver que Israel
Todos los años que estuvo en el desierto, no sirvió a Dios, sirvió a otros dioses. Hechos 7:41. Dice así: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio. ¿A quién le ofrecieron sacrificio? Al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto. ¿A quién? Al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y les dice Dios: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios? ¿Dónde? Por 40 años, casa de Israel. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Hermano, es importante que sepas si estás adorando al Dios verdadero. ¿Cuántos en amén? Si tú tienes temor de Dios y te estás santificando día a día, tú adoras al Dios verdadero. Si practicas el pecado, tú no estás sirviéndole a Dios, ni conoces a Dios. Ahora, vamos a ver un grupo de gente que estando en el desierto, estaban en Canaán, porque conocían a Dios, tenían temor de Dios, tenían la fe de Dios. Vaya usted a Números 14:6. Números 14:6. No eran cristianos que estaban en el alma, eran verdaderos cristianos que estaban en el espíritu. Estaban en el desierto y andaban en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Números 14:6. Vamos a ver este personaje. Y Josué, hijo de Num, ¿y quién más? Y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué rompieron sus vestidos? Porque Israel empezó a murmurar contra Dios. Pero vean ellos lo que decían. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. ¿Cómo es? Buena. ¿Sí deseaban esa tierra? ¿La conocían? ¿Verdad que sí? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Les hago una pregunta: ¿hasta aquí Josué y Caleb conocían a Dios? ¿Andaban en la carne? Andaban en el espíritu. Era gente que conocía a su Dios, conocía su poder, sabía que Dios les había prometido la tierra y se las iba a entregar. ¿Cuántos de aquí creen realmente que Dios comenzó la buena obra y la va a terminar? Hermano, hay gente que piensa que un cristiano se puede perder. Ahora resulta que esa persona es más poderosa que Dios. Dios prometió que a los que ya conoció los predestinó, los llamó, los justificó y ya los glorificó. Porque ¿qué poder hay más grande que Dios que pueda frustrar su obra de Dios? No hay, diga, no hay. La salvación no está en el hombre, la salvación no depende del hombre. No, Dios no hizo una parte y está esperando a que yo haga mi parte para que se cumpla su obra. No, Él ya decretó todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? No hay poder. Dice que las puertas del Hades, ¿qué van a hacer contra su iglesia? No van a prevalecer. ¿Las puertas del Hades qué? No van a prevalecer contra su iglesia. No hay quien pueda derrumbar a su iglesia, no lo hay. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces vean estos hombres, ¿sí conocían a Dios o no lo conocían? Bueno, en el 22, ¿qué dice? 14:22, ¿qué dice Dios de ellos? Todos los que vieron mi gloria y mis señales, ¿sí vieron señales? Le está hablando de Israel, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Está hablando de Israel. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado, ¿qué? La verá. Todo aquel que no ha nacido de nuevo no va a entrar a la Jerusalén celestial. 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué hubo en Caleb? ¿De qué le habla a usted que Caleb tenía otro espíritu? De un nacido de nuevo, de uno que tenía el espíritu de Dios, que conocía a Dios.
¿Sí está viendo, hermano? Dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tomará en posesión. Vean, si tú realmente has nacido de nuevo, hay promesa para ti y toda tu casa. A ver, ponga atención. Vean la importancia de que en el hogar por lo menos haya un nacido de nuevo. Por lo menos un nacido de nuevo en la casa. Y por medio de ese nacido de nuevo va a alumbrar a los que están en su casa para que todos vengan a Cristo. Pero imagínate en la casa que no hay ni uno. Que todos profesan ser cristianos, pero todos se odian, se aborrecen, nadie comparte la palabra en ese lugar, todos están viendo televisión en lugar de decir a los demás, váyanse a orar, pónganse a leer la palabra, vamos a comentar esto. Imagínense en esas casas. En la casa, por lo menos, con una luz que haya, alumbra a los demás. Con alguien que esté orando por su familia. A ver, dile que está a tu lado, tú oras por tu familia. Imagínate si tú que te dices cristiano, y no estás orando por tu matrimonio, por tu esposa, por tus hijos, ¿cómo va a venir la luz a tu casa? Hermano, aquí la promesa es a Caleb y a toda su descendencia. ¿Por qué? Porque donde hay una luz, alumbra. Y yo hablo de una verdadera luz que da testimonio. A ver, una verdadera luz que ¿qué? No nada más que se sabe toda la Biblia y le dice a la esposa la Biblia. No, que vive el Evangelio. ¿Que vive qué? El Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver, aquí vaya usted a Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 y vamos a ver a Moisés. Moisés, ¿dónde murió? ¿Nadie sabe dónde murió Moisés? En el desierto. ¿Dónde murió? Pero espiritualmente, ¿dónde estaba? Estaba en Canaán. ¿Dónde estaba? Para que, miren, el tema es que en el desierto se sabe si estoy en Egipto o en Canaán. ¿Cuántos dicen amén? El desierto no es estar en el alma, no. El desierto es o estoy en el espíritu o estoy en la carne. Hebreos 3:1-5. Vamos a ver a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue ¿quién? ¿Cómo era Moisés? Era fiel en toda la casa de Dios. Moisés sirvió a Dios. Fue obediente en todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántos dicen amén? Le mandó construir el tabernáculo con las medidas y los materiales exactos, y así lo hizo Moisés. ¿Cómo fue Moisés? Fiel. ¿Conocía Moisés a Dios? Sí. ¿Temía a Dios? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice ahí, así el 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo es mejor que Moisés, mayor, cuanto tiene mayor honra que la casa, que el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Dios. 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo? Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés muere en el desierto. Moisés jamás entró a la tierra de Canaán, literalmente, pero su corazón siempre estuvo en Canaán. Fue un hombre nacido de nuevo que andaba en el espíritu. ¿Cómo andaba Moisés? Andaba en el espíritu. Moisés hablaba con Dios. ¿Cuántos saben que Moisés hablaba con Dios? Dice que Dios hablaba con Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara. Moisés vio la gloria de Dios. Vamos a verlo. Vaya a Éxodo 33:18. ¿Alguien sabe qué es la gloria de Dios? Diga, es Dios mismo. Son sus atributos. ¿Qué es la gloria de Dios? Son sus atributos. Éxodo 33:18. ¿Qué le pidió ver Moisés a Dios? Su gloria. Y vean cómo se presenta Dios ante Moisés.
¿Ya lo tiene usted? Éxodo 33, 18. Dice así. Él entonces dijo, aquí Moisés le dice a Dios, te ruego que muestres tu gloria. Le pidió ver su gloria, ¿cuántos amén? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás ¿qué? Mi rostro. Vamos a ver cómo ve Moisés su gloria en 34:4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana. ¿Y a dónde subió? Al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Vean la gloria de Dios, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué estuvo haciendo Dios? Proclamando su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Cuál es la gloria de Dios? Sus atributos. Él es misericordioso, pero también es juez. Él es amor, pero también es ira. Y no tendrá por inocente al culpable. Y Moisés pudo ¿qué? Ver la gloria de Dios. Todo verdadero cristiano tiene que conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo verdadero cristiano adora al Dios verdadero y sirve al Dios verdadero. En el 8, si leímos ahí terminamos de leer el pasaje, el 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y ¿qué hizo? Diga, Moisés andaba en el Espíritu. Conocía a Dios, tenía el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted que Moisés también conocía a Cristo? ¿Sí lo sabe usted? Moisés le dijo al pueblo, un día Dios levantará de entre sus hermanos un profeta, a él oiréis. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Vaya usted a Juan 5:45. Moisés tuvo la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba sobre de él. Juan 5:45. Gloria a Dios. Juan 5:45. Dice Jesucristo nuestro Señor: no penséis que yo voy a acusaros, les decía al pueblo judío, delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién escribió de Cristo? ¿Tenía la revelación de Cristo? Hermano, Israel tenía el maná, tenía la roca que le daba agua y jamás le fue revelado Cristo. La gente sigue en la carne porque no conoce a Jesucristo. El que conoce a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, hermano, ya vamos a terminar. Vamos a este texto, Gálatas 5:16. Y espero que haya quedado claro el tema. Solo hay 2 lados. O andas en la carne o andas en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? No hay algo intermedio, hermano. Y aunque hay gente que anda predicando eso, no lo hay. Y te va a dar algunos 2 textos, pero no se puede hacer una doctrina de un solo texto. ¿Cuántos saben eso? ¿Ya tiene usted el libro de Gálatas 5:16? Mire, ¿qué dice?
Digo pues, vean lo que dice el Pablo a la iglesia. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Dónde dice que andemos? ¿A quién le está diciendo que andemos en el Espíritu? A los verdaderos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Y no satisfagáis los deseos de la ¿qué? Porque los hijos de Dios ya no andamos en la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra ¿qué? Ahí solo vamos a ver cuántas cosas está viendo usted ahí. Solo hay dos cosas. Si andas en la carne o en el Espíritu. Nada más. Si dice o no dice así. ¿Y estos qué hacen entre sí? A ver, cuando un verdadero hijo de Dios de repente cae en una obra de la carne, ¿cómo se tiene que sentir? Se siente mal. Y viene ante Dios y le pide perdón. ¿Y a dónde regresa? Al Espíritu. A seguir andando, ¿dónde? En el Espíritu. ¿Y el que no es cristiano anda en la carne y se siente mal? No, ahí vive, ahí está contento porque su naturaleza que es pecaminosa. Pero los hijos de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye. Entonces dice ahí en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué hacen entre sí? Para que no hagáis lo que quisieres. Si un cristiano cuando quiere andar en la carne, el Espíritu no lo va a dejar. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ponga atención qué es andar en la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Ponga atención, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo te hago una pregunta, ¿un hijo de Dios puede practicar esto? No. ¿Qué es andar en el Espíritu? 5:22. ¿Qué es andar en el Espíritu? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? A ver, un hijo de Dios, un verdadero creyente, ya tiene que amar. ¿Cuántos dicen amén? Ya tiene que amar. Ahora, en su inmadurez, a veces puede enojarse. ¿En su qué? En su inmadurez puede seguirse peleando con la esposa, pero el Espíritu Santo lo lleva siempre ¿a qué? A que tiene que amar. Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí podríamos decir, yo ya fui perfeccionado en el amor, ya alcancé la estatura de Cristo en el amor? Nadie, pero ya tenemos que amar. Ya tenemos que amar a Dios, a nuestros semejantes y aún a nuestros enemigos, pero nos siguen perfeccionando. Seguimos creciendo ¿en qué? En el amor. Seguimos creciendo en la paciencia, en el dominio propio. Seguimos creciendo porque estamos siendo ¿qué? Pero ya tenemos que andar en este fruto, en el amor. ¿En qué más tenemos que andar? En el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza. Contra tales cosas. ¿Cuántos de aquí ya tienen dominio propio en algunas áreas de su vida? Pero en otras áreas seguimos fallando. Porque nos están ¿qué? Perfeccionando. Pero el hecho de que no seamos perfectos no quiere decir que andamos en la carne, andamos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Sí queda claro, ¿verdad, hermano? Miren, dice el 24, los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25, si vivimos por el Espíritu, mira, aquí está la evidencia. Si tienes al Espíritu Santo, ¿qué tienes? Diga, tengo la vida de Dios, tengo a Cristo que es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Si vives por el Espíritu, ¿cómo debes de andar? Para que me entiendas, si realmente eres hijo de Dios, tienes que andar en la nueva naturaleza. Ya no puedes andar en la carne. Ya no puedes andar en la práctica de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Espero que con este tema entendamos que estamos siendo perfeccionados, que estamos en este caminar, pero que nuestro corazón, nuestra mente
nuestros deseos están en Canaán. Decía el apóstol Pablo, hago lo que mi cuerpo, hago lo que no quiero. Pablo en su corazón deseaba agradar a Dios, anhelaba obedecerle en todo, pero tenía una lucha y se dio cuenta que estamos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo de pecado aún, pero un día será transformado. Por eso damos gracias a Dios por Cristo, porque un día seremos glorificados a imagen y semejanza de Cristo. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos estás probando todos los días, para que nosotros nos vayamos dando cuenta si realmente hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo, Señor, para que realmente entendamos que debemos de andar en la vida espiritual, en la vida de santidad, en la vida donde nos amamos unos a otros, donde tenemos paciencia, fe, bondad, dominio propio. Y sabemos que todo viene de ti, Señor. Sabemos que tú comenzaste una buena obra en tus hijos y tú la vas a seguir perfeccionando hasta la venida de Cristo, Señor. Tú das el crecimiento, Padre. Danos crecimiento, Padre. Danos sabiduría. Pedimos por cada matrimonio, por cada familia, por nuestros hijos, para que todos te conozcamos, para que todos te sirvamos a ti, al Dios verdadero, para que todos realmente mostremos que estamos en Canaán, que somos hijos de Dios. A ti nos encomendamos, Señor. Seguimos pidiendo misericordia por aquellos que aún están en Egipto, que aunque vienen a la iglesia, siguen practicando el pecado. Ten misericordia de ellos, Señor, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. Preciosa unción, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame. Conocer
conocer. Hacemos hoy